Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo voy a realizar una review en profundidad del Pennzoil Ultra Platinum 5W30. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Pennzoil es un fabricante estadounidense con mucha trayectoria en el mundo de los lubricantes y que actualmente solo se comercializa en Estados Unidos y países de Centroamérica y Sudamérica. Comenzamos con la ficha técnica. El fabricante nos indica que homologa la norma Chrysler MS6395, Ford WSS M2C 929A y 946A, General Motors 6094M, 4718M y Dexos 1 y Honda Acura HTO 06. También nos indica que exceden los requisitos de API SNRC, ILSA GF5 y ACEA A1B1 y A5B5 de la revisión del 2012. Nos indica que se trata de un SAE 5W30, densidad 0,841, punto de inflamación 224 grados con el método ASTM D93 con el crisol cerrado, punto de vertido, punto de congelación 48 grados bajo cero, viscosidad cinemática 40 grados 56,3, viscosidad cinemática 100 grados 10,3, índice de viscosidad 173, viscosidad 30 grados bajo cero 4000 centipoises y simulación de bombeo a 35 grados bajo cero 10.200 centipoises. En cuanto a la hoja de seguridad, también conocida como hoja MSDS, que es un documento en donde los fabricantes tienen que indicar algunos tipos de compuestos que pueden ser perjudiciales para la salud, nos indica un CAS 848-301-699 con una concentración comprendida entre un 40 y un 60% y se trata de aceite base GTL, perteneciente al grupo de las bases 3+. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática 40 grados 57,35, viscosidad cinemática 100 grados 10,07 e índice de viscosidad 164, muy fiel a lo declarado por el fabricante. En cuanto al TBN, que es la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 9,15, que es un buen valor, y en cuanto al TAN, que es la acidez que tiene el aceite, da un valor 1,27, que también es un muy buen valor. Como siempre indico, es interesante, aunque no primordial, que la diferencia inicial entre la alcalinidad y la acidez sea lo mayor posible, ya que conforme el aceite vaya acumulando horas de trabajo dentro de un motor y vaya neutralizando distintos tipos de ácido que se forman principalmente de la quema del combustible, pues el TBN se va a ir reduciendo y el TAN va a ir aumentando. Llegará un momento en que el TBN sea igual o inferior al TAN y ese sería el momento idóneo para cambiar el aceite. En cuanto a la concentración de cenizas, da un valor 0,93, indudablemente estamos delante de un aceite full SAPS, punto de congelación 47 grados bajo cero, un buen valor, muy fiel a lo declarado por el fabricante. Y en cuanto al punto de inflamación, da un valor 242 grados, medido con el método ASTM D92 con el crisol abierto, y aquí sí que hay disparidad con respecto a lo declarado por el fabricante, pero el fabricante hacía la prueba o hace mención a la prueba ASTM D93, que es con el crisol cerrado, y la diferencia que suele haber entre un método y otro son entre 15 y 20 grados. En cuanto a la viscosidad 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, no se ha medido. En cuanto al porcentaje de evaporación NOAA, que es un dato que a mí me es bastante interesante conocer, por desgracia tampoco se ha medido. Y en cuanto a la concentración de azufre, da un valor 0,358. En cuanto al paquete de aditivos, molibdeno, que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y ligeramente el desgaste, lleva 93, es un valor promedio. Este aditivo como tal hay fabricantes que no lo utilizan, otros que sí, fabricantes que suelen poner concentraciones muy similares a esta, en torno a 80, 90, 100, y otros fabricantes que utilizan concentraciones bastante superiores, en torno a 200, 300, 800 o incluso 1000. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP. Su principal función es la de antidesgaste y antioxidante, principalmente antidesgaste el fósforo, 712-803 son valores promedios comparados con otros aceites. Boro, que hace función de dispersante, lleva 284, que es un valor bastante por encima de la media. En este tipo de concentración, aparte de hacer función de dispersante, también hace función de modificador de fricción, similar a lo que pudiese ser el molibdeno. En cuanto al magnesio, lleva una concentración realmente alta, 700 partes por millón. Este aditivo hace función de detergente y neutralizante y quiero pensar que es tan alta ya que este aceite homologa la norma API SNRC
que es una norma que se sacó pensando especialmente en aquellos vehículos gasolina de inyección directa, tanto atmosféricos como turbo, y que sufren de un fenómeno bastante indeseado que es LSPI, picado de biela a bajas revoluciones. Para evitar este fenómeno, lo que se hace es usar un paquete de aditivos muy rico en magnesio y, por contra, lo que se hace también es reducir la concentración de calcio. El calcio también es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, en este caso lleva 1066, que es una concentración muy reducida. Como norma general, en los aceites full sap solemos encontrar concentraciones comprendidas entre los 2500 ppm y los 3800 ppm, pero en este caso, como el fabricante ha enriquecido muy mucho la concentración de magnesio, pues ha podido reducir la concentración de calcio y así prevenir el picado de biela. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante, en este caso no se ha utilizado, y en cuanto al titanio, que también hace función antidesgaste y antioxidante, tampoco se ha utilizado. En cuanto al parámetro de oxidación, que es un parámetro que nos sirve para intuir aproximadamente si el fabricante ha utilizado o no éster, en este caso da un valor 12, que es un valor muy bajo. En principio podemos esperar que este aceite como tal no lleva éster. Si te gusta la temática de mis vídeos, no olvides suscribirte, darle a la campanilla y así serás el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Además, puedes colaborar para que así puedas seguir trayendo más marcas y modelos de aceite. Pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja F-TIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación del aceite, así como también un porcentaje de concentración bastante aproximado. En cuanto a la cresta que se forma, en torno a 1750 es la cresta que se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster, en este caso está muy bajita, unido también al parámetro de oxidación de tan solo 12, podemos dar por sentado que este aceite como tal no lleva éster, pero sí que muy probablemente es posible que el fabricante haya podido utilizar un aditivo diluido en éster. La otra cresta, también muy importante a tener en cuenta, la cresta que se forma en torno a 722, está por debajo de 1. Con esto podemos deducir que la base predominante utilizada para la formulación de este aceite es base perteneciente al grupo 3. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales. La base utilizada es una base GTL Gas to Liquid perteneciente al grupo de bases 3 Plus. Es una base que se obtiene de la licuación del gas natural y quiero pensar que va combinado con aceite base HC en torno a un 60% GTL y posiblemente en torno a un 30 o un 40% base HC. En cuanto al paquete de aditivos, se utiliza un paquete de aditivos muy moderno, lleva, como a mí me gusta, un poco de todo, lleva algo de molibdeno, lleva bastante boro, lleva mucho magnesio. Como he indicado antes, está preparado principalmente para vehículos gasolina, algunos modelos principalmente que pecan del picado de biela LSPI. En cuanto a las normas de homologación de fabricantes, si bien es cierto que cumple principalmente normas de vehículos estadounidenses, en cuanto a ACEA no cumple con la última revisión de ACEA, que fue del 2016, con una pequeña actualización que sufrió a mediados de 2018, pero bien es cierto que este aceite, su principal mercado es Estados Unidos y entonces el tema de las normas ACEA pues pasa a un segundo plano. En cuanto a las propiedades físicas, son muy fieles a lo declarado por el fabricante, además tiene bastante buenas propiedades sin ser excepcionales, tiene un bajo punto de congelación, un alto punto de inflamación, tiene una gran diferencia inicial entre la alcalinidad y el TAN y en general me parece un buen aceite. En cuanto al precio, no puedo decir si es un aceite caro o es un aceite barato, porque este fabricante como tal aquí en España y en general en Europa no se comercializa, tiene su mercado exclusivo, como he comentado al principio del vídeo, en Estados Unidos, en países de Centroamérica y de Sudamérica, pero en principio quiero pensar que no es de los aceites más caros que hay en el mercado. Pero en lo que a relación de paquete de aditivos, calidad de la base y propiedades físicas, lo veo un buen aceite y es un modelo que en principio habría que valorar, tener en cuenta. Como dato sí que os puedo decir que Pennzoil desde hace aproximadamente unos 15 o 20 años es propiedad de Shell, así que de ahí que utiliza base GTL y también utiliza paquetes de aditivos muy similares a los que podemos encontrar en algunos modelos de Shell. Así que si os veis en la tesitura de tener que elegir, por ejemplo, entre un modelo concreto de Pennzoil, como puede ser este, y un modelo análogo del fabricante Shell, pues que sepáis que son prácticamente el mismo aceite. Y bueno, hasta aquí el final del vídeo, dale un buen like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanilla y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.